Estamos aquí en el segundo video entonces sobre Mateo 9, sana y perdona a un paralítico, siempre recordándote, Evangelista Luis de León, ahí están todos los videos para que no pido like, no pido que me compartas, solo míralo, solo aprende la palabra de Dios, eso es lo que estoy pidiendo yo, que aprenda la palabra de Dios. Entonces, siguiendo aquí en Mateo 9, entonces los amigos llevaron al paralítico, pero los amigos iban con una intención, los amigos solo llevaban una intención de que el Señor Jesús, porque habían oído que el Señor Jesucristo sanaba y ellos llevaban la intención de que el Señor Jesucristo pudiera sanar, no pudiera, sino sanar. Ellos iban decididos porque por los actos que hicieron. Pero mira, el Señor Jesucristo tenía otro pensamiento. El Señor Jesucristo sí lo iba a sanar, pero el Señor Jesucristo dio prioridad a algo. ¿A qué, hermano? Mira, dice... entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, vino a la ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesucristo no le dijo: te sano. No, el Señor Jesucristo dio prioridad a algo. Y lo que dio prioridad fue al perdón de los pecados, porque Dios da prioridad primero al alma, porque Dios no vino a morir a esta tierra por el cuerpo, Dios vino a morir por el alma, aunque alcanzó el cuerpo, porque como vuelvo a repetir, la Biblia dice: por su llaga fuimos nosotros sanados y curados. Entonces sí alcanzó el cuerpo es importante porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en el edificio de bloque de la iglesia, ahí es donde el Señor Jesucristo va. Pero donde mora el Señor Jesucristo es adentro de nuestro corazón. Por eso la Biblia dice: si yo vengo, toco la puerta y tú me abres, yo entraré y cenaré con él. O sea, el Señor Jesucristo viene y toca la puerta, te invita. Él no va a entrar, él no va a entrar donde no lo quieren. Si él está tocando mi corazón, yo tengo que abrir mi corazón. Eso es lo que significa. Y decirle: Señor Jesucristo, entre por favor y sea el dueño de mi vida, espíritu. Mire, la Biblia es muy clara y dice que los verdaderos hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. Ahí en la Biblia también habla el versículo donde dice que si alguno está enfermo, llámenlos a los ancianos de la iglesia y que oren por él. ¿Ve? Y que oren por él y este sanará, y si tiene algún pecado, Dios se lo perdonará. O sea, mire cómo va de la mano la sanidad con el perdón de pecados, porque usted puede tener una enfermedad grave, pero y el Señor se la puede sanar, pero la enfermedad peor que hay es el pecado. Y si usted se muere en pecado, si Dios no le quita sus pecados, entonces aunque usted esté sano 100 años aquí en la tierra, pero va a estar en el infierno en tormento toda la eternidad. Y la eternidad no tiene números, no tiene tiempo, no se puede contar. Entonces aquí cuando le llevaron al paralítico, el Señor Jesucristo dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mira, aquí hay otra enseñanza también, fíjese bien. Entonces algunos de los escribas eran los que escribían la ley, eran los que tenían que saber porque ellos la escribieron. Decían mire, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Mire, los escribas no conocían la palabra de Dios, porque los escribas eran judíos y los escribas eran los que escribían la palabra de Dios y no conocían a Dios, ¿verdad? Entonces, y dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué los escribas pensaron así? Este blasfema. Mire, y no conocían a Dios. Ellos no conocían a Dios. Porque la Biblia dice que los escribas dijeron: ¿por qué tú tú eres blasfemas? ¿Por qué blasfemas? Porque tú, no siendo Dios, te haces pasar por Dios y solo Dios puede perdonar los pecados. Mire esa revelación que está dando Dios ahí a hombres que no conocen a Dios, a hombres que no recibieron a Dios. Porque los escribas, vuelvo a repetir, eran judíos y la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Entonces, pero ellos le llegó el bombillo, se les abrió el bombillo. ¿Cómo tú blasfemas? Y le dijeron: tú blasfemas porque tú, no siendo Dios, haces perdón de pecados y solo de Dios es el perdonar
los pecados. Entonces, miren, yo me tomé la libertad, el tiempo de buscar la palabra que usan allá los impíos en Roma. Y la palabra que usan es el vicario, vicario. Y dicen, y abusan de Dios diciendo el vicario de Cristo. Ahora le voy a decir lo que significa vicario. Vicario, según el diccionario, es una persona que actúa como representante o sustituto. Mire,